¿Y si te dijera que Poncio Pilato se arrepintió de su papel en la muerte de Jesús mucho tiempo después de la crucifixión? ¿Qué pensarías? ¿Sabías que Pilato escribió una carta al emperador romano Tiberio sobre Jesús, donde hablaba de sus milagros, su juicio, su crucifixión y, espera un momento, su resurrección? ¿Qué decía exactamente esa carta? ¿Qué pudo haberle contado Poncio Pilato al emperador de Roma sobre la resurrección del Hijo de Dios? Además, ¿sabías que en esa carta hay detalles sorprendentes sobre la apariencia de Jesús que ni siquiera se mencionan en los evangelios? Este episodio trata precisamente de eso: analizar el contenido de esa carta y descubrir qué nos revela sobre Jesús. Ahora, quiero que formes tu propia opinión mientras exploramos juntos algunos fragmentos de la carta que Poncio Pilato envió a César sobre Jesucristo. Poncio Pilato, a Tiberio César, el emperador. Saludos. En estos días ha surgido entre nosotros un hombre de extraordinaria virtud llamado Jesucristo, quien aún vive entre nosotros y es reconocido por los gentiles como un profeta de la verdad. Sin embargo, sus propios discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Ha resucitado a los muertos y sanado toda clase de enfermedades. Es un hombre de estatura más bien alta y de apariencia hermosa, con una expresión solemne que despierta tanto amor como respeto en quienes lo contemplan. Su cabello tiene el color de una castaña madura, es liso hasta la altura de las orejas y a partir de ahí se vuelve más brillante, con suaves ondas que caen sobre sus hombros. En la parte superior de su cabeza, su cabello se encuentra dividido al estilo de los nazarenos. Su frente es lisa y muy delicada, su rostro no tiene imperfecciones ni arrugas y se embellece con un ligero rubor encantador. Su nariz y su boca están tan bien proporcionadas que no se les puede encontrar defecto alguno. Su barba es espesa, del mismo tono que su cabello, no demasiado larga, pero con una ligera bifurcación en el centro. Su mirada es inocente y profunda. Sus ojos son de un tono gris claro, radiantes y llenos de vida. Es imponente cuando reprende, severo al advertir, pero al mismo tiempo cortés y de palabra elocuente. Agradable en el diálogo, pero con un tono de seriedad. No se tiene recuerdo de alguien que lo haya visto reír, aunque muchos lo vieron. Llorar. Su cuerpo es armonioso y de apariencia excelente, con manos y brazos que cautivan a quien los observa. Sus palabras siempre eran justas, llenas de humildad y sabiduría. Su belleza singular lo hacía superior a los hijos de los hombres. Sin embargo, los principales sacerdotes, movidos por la envidia, decidieron acabar con su vida. Se presentaron ante mí con una acusación presentada por uno de sus propios seguidores, y con violencia lo trajeron a mi presencia. Cuando pregunté sobre los cargos que levantaban contra él, respondió con gran humildad, sin mostrar resistencia alguna, aunque en ciertos momentos sus palabras estaban adornadas con una elocuencia extraordinaria. Le pregunté cuál era su religión, y él me respondió: «Oh César, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo». Entonces le pregunté si era un dios, y él respondió: «Tú lo dices, porque yo soy la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, la puerta». Mientras él decía estas palabras, los tumultos entre los judíos se intensificaron, pues muchos clamaban por su condena. Entonces ordené que fuera crucificado según la ley de su pueblo. Y en el mismo instante en que fue clavado en la cruz, una profunda oscuridad cubrió toda la tierra. El sol se apagó al mediodía, las estrellas aparecieron en pleno día y la luna, como si estuviera bañada en sangre, perdió su resplandor. Con el mundo sumido en tinieblas, los muertos que yacían en sus sepulcros resucitaron y se aparecieron a muchos. Preso de una angustia indescriptible, corrí a lavar mis manos para librarme de la culpa por la sangre de este hombre justo, como nunca ha existido otro igual.
Al leer esta carta, que forma parte de un informe oficial, algo que llama la atención es el nivel de detalle con el que Pilato describió a Jesús. ¿Por qué razón? La respuesta es sencilla. En aquella época no existían dispositivos para capturar imágenes. Por eso, cuando alguien de gran importancia era descrito, se prestaba una atención minuciosa a cada uno de sus rasgos físicos. Gracias a estas descripciones, cualquiera que leyera el relato podría reconocer a Jesús en persona o identificarlo a través de otros registros. La carta continúa. Los acontecimientos recientes en mi provincia han sido de tal magnitud que consideré necesario informarlos en detalle, pues no me sorprendería que, con el paso del tiempo, llegaran a cambiar el destino de nuestra nación. Parece que últimamente los dioses han dejado de mostrarse favorables. Estoy casi listo para decir: maldito sea el día en que sucedí a Valerio Grato en el gobierno de Judea. De todas las ciudades conquistadas, Jerusalén me ha parecido la más difícil de gobernar. Su pueblo es tan turbulento que he vivido con el temor constante de una insurrección inminente. Solo tenía un único centurión y un pequeño grupo de soldados. Solicité refuerzos al prefecto de Siria, quien me respondió diciendo que apenas tenía suficientes tropas para defender su propia provincia. Este deseo insaciable de conquista, intentando expandir nuestro imperio más allá de nuestra capacidad para defenderlo, temo que será la causa de nuestra ruina como nación. Estas son palabras atribuidas a Poncio Pilato. Detente y reflexiona sobre el peso de este pasaje. La comunicación de Pilato a César revela una verdad sorprendente. La defensa de Jerusalén estaba, en la práctica, en manos de un único centurión y su pequeña cohorte de soldados. Valerio Grato, el predecesor de Pilato, ya había expresado su frustración al gobernar Judea, considerando Jerusalén particularmente difícil de administrar debido al carácter inquieto y rebelde de su población. Este contexto ayuda a comprender el informe de Pilato sobre la inestable situación que heredó. El relato de Pilato destaca la insuficiencia de recursos militares para mantener el orden en Jerusalén, a pesar de ser una ciudad con un historial de conflictos. La escasa presencia de tropas pone en evidencia la fragilidad del control romano en la región y los desafíos de contener posibles revueltas. Las preocupaciones de Pilato sobre las consecuencias de esta falta de preparación militar influyeron directamente en sus decisiones, incluida la condena y crucifixión de Jesús. Ahora, volvamos a la carta de Pilato. Entre los varios rumores que llegaron a mis oídos, hubo uno que llamó mi atención de forma especial. Se comentaba sobre un joven que había surgido en Galilea, predicando una nueva ley en nombre de los dioses que lo habían enviado. Al principio me sentí aprensivo, temiendo que estuviera planeando incitar al pueblo contra los romanos. Sin embargo, pronto mis temores se disiparon. Jesús de Nazaret hablaba más como un amigo de los romanos que de los judíos. Un día, al pasar por un lugar llamado Siloé, donde había una gran multitud reunida, observé en medio del grupo a un joven que estaba apoyado en un árbol, hablando tranquilamente a aquella gente. Me dijeron que era Jesús, algo que pronto sospeché, dado el marcado contraste entre él y sus oyentes. Sus cabellos dorados y su barba dorada le daban una apariencia celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca había visto un rostro tan sereno y dulce. El contraste entre él y las personas a su alrededor era impresionante, con sus barbas negras y piel quemada por el sol. Ahora, hagamos una pausa para reflexionar sobre esto. Creo que esta es la única descripción registrada de la apariencia de Jesús en documentos históricos. Un detalle particularmente interesante es la mención del cabello y la barba dorados. En una versión anterior de esta carta se mencionaba que tenía cabello castaño avellana, algo similar.
Esta descripción plantea preguntas sobre su autenticidad. ¿Sería un añadido hecho por escribas a lo largo de los años? ¿O realmente Jesús tenía una apariencia más clara en comparación con sus contemporáneos? No tenemos forma de saberlo con certeza, pero es algo intrigante. Aún así, esta cuestión quizás no importe tanto. Ahora, volviendo al relato de Pilato. No queriendo interrumpirlo con mi presencia, continué mi camino, pero le pedí a mi secretario que se uniera al grupo para escuchar lo que Jesús decía. El nombre de mi secretario era Manalús. Era nieto del líder de los conspiradores que se habían acampado en Natúo, esperando a Catilina. Manalús era originario de Judea y dominaba perfectamente el idioma hebreo. Era leal a mí y digno de toda mi confianza. Más tarde, cuando regresé al pretorio, encontré a Manalús, quien me relató las palabras pronunciadas por Jesús en Siloé. Nunca, ni en los discursos de Péricles, ni en los escritos de los filósofos, escuché algo que se comparara con las enseñanzas de Jesús. Uno de los judíos rebeldes, que eran numerosos en Jerusalén, le preguntó a Jesús si era correcto pagar tributo a César. Jesús respondió: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Fue por la sabiduría contenida en esa respuesta que le otorgué tanta libertad al nazareno. Podría, si hubiera querido, haberlo mandado a arrestar y desterrarlo al Ponto, pero eso habría sido contrario a la justicia que siempre ha caracterizado a los romanos. Él no era ni sedicioso ni rebelde. Le otorgué mi protección, aunque quizás él ni siquiera lo supiera. Jesús tenía libertad para actuar, hablar, reunirse, enseñar y elegir discípulos sin ninguna interferencia del pretorio. Pero esta libertad irrestricta que se le otorgó a Jesús provocó a los judíos, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Es cierto que Jesús era severo con estos últimos, y esto, en mi opinión, era una razón política para no limitar la libertad del nazareno. Él les decía a los escribas y fariseos: «Ustedes son una raza de víboras, parecen sepulcros blanqueados». En otras ocasiones se burlaba del orgullo de las limosnas de los publicanos, diciendo que la pequeña ofrenda de la viuda pobre era más valiosa a los ojos de Dios. Quejas diarias llegaban al pretorio sobre la insolencia de Jesús. Incluso me informaron de que algo malo podría sucederle, que no sería la primera vez que Jerusalén apedrearía a aquellos que se decían profetas, y que, en caso de que el pretorio se negara a hacer justicia, se haría un llamado a César. Sin embargo, mi conducta fue aprobada por el Senado y me prometieron refuerzos después de que terminara la guerra contra los partos. Al ser demasiado débil para contener una sedición, decidí tomar una medida que prometía estabilizar la tranquilidad de la ciudad sin someter al pretorio a concesiones humillantes. Queridos espectadores, espero que estén prestando atención. Pilato conocía a Jesús desde hacía mucho tiempo, pero le permitió predicar y moverse libremente porque no veía en él ningún espíritu rebelde. A pesar de la presión de los líderes religiosos judíos de la época, Pilato no encontró razones para procesar a Jesús hasta que eso se hizo conveniente. Solo cuando temió un levantamiento de los judíos y se dio cuenta de que no tenía recursos militares para controlar la situación, entregó a Jesús. Sacrificó a Jesús por la paz de Jerusalén. Esto es notable, ¿verdad? Considerando lo que sabemos sobre la misión de Jesús. De todos modos, Pilato dudó en crucificar a Jesús, eligiendo primero entregarlo para calmar el tumulto político y evitar revueltas. Claramente, Pilato era un oportunista, preocupado solo por su poder y autoridad. Puede que haya lavado sus manos muchas veces, pero la sangre del inocente permanecerá en su conciencia para siempre. Aún así, estamos agradecidos
de que nos haya dejado este mensaje. Ahora sabemos, desde un punto de vista documental y evidencial, que Jesús realmente vivió y fue crucificado. Antes de finalizar este episodio, veamos una última pieza de evidencia sobre Jesús relacionada con Pilato, la famosa piedra de Pilato. ¿Qué dice la piedra de Pilato sobre la crucifixión de Jesús? La piedra de Pilato, también conocida como la inscripción de Pilato, es un antiguo artefacto descubierto cerca de Cesarea Marítima, en Israel. Se trata de una inscripción dedicada en un bloque de piedra caliza. Es significativa porque proporciona evidencia arqueológica de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, mencionado en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Estábamos leyendo la carta de Pilato a César, pero ¿cuál es la evidencia de que Pilato existió? Este artefacto, la piedra de Pilato, demuestra que Poncio Pilato fue una figura histórica, real y viva durante el tiempo de Jesús. La inscripción en la piedra de Pilato dice: al divino Augusto, este Tiberium, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Los líderes romanos a menudo se veían a sí mismos como dioses, de ahí la mención al divino Augusto. Hoy sabemos que Cesarea Marítima está situada a lo largo de la costa mediterránea de Israel. Fue una ciudad antigua y un importante centro administrativo durante la época romana. La piedra de Pilato fue encontrada reutilizada como parte de una escalera que conducía a un teatro en el lugar. Fue identificada por arqueólogos debido a la inscripción en latín grabada en el bloque de piedra caliza. En conclusión, tanto la carta de Pilato como la piedra de Pilato juntas confirman la existencia de Poncio Pilato, además de corroborar los eventos relacionados con el ministerio y la crucifixión de Jesucristo. También revelan detalles sobre la apariencia física de Jesús que no fueron incluidos en los textos canónicos de la Biblia. Gracias por ver. No olvides dar like a este video y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga. Amén.